أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا Muhammad abduhu wa rasuluh. Las alabanzas son para Allah, Señor del mundo. Testigamos que no hay ningún Dios excepto Allah. Testigamos que Muhammad sallallahu alaihi wa sallam su siervo y su mensajero. Hoy, inshallah, vamos a empezar las clases del hadith. Y esa materia es amplia y debe ser amplia para cargarles con más información sobre la tradición profética y las enseñanzas de la Sunna. Y también tenemos temas aquí, términos temarios de la materia. Vamos a estudiar términos de hadices y compendio de 50 hadices, lectura del Jardín de los Justos, cuentos del profeta en la Sunna. Inshallah, hoy vamos a empezar con términos del hadith. Términos del hadith significa las reglas que usan los sabios del hadith. Las reglas que usan los sabios del hadith para conocer el estado del narrador, el estado de la narración, al cuanto al rechazo o la aceptación. Las reglas las usamos para saber este hadith es aceptado o rechazado. Ya. Esas reglas se aplican sobre el texto y también la cadena de narradores. Se llaman los hombres. ¿Ok? Entonces, ¿qué tema tiene ese conocimiento? Y los hadices y los narradores. Los hadices y sus narradores. ¿Cómo? Los hadices y sus narradores. Y los hadices y sus narradores. Vamos a dar voy a escribirlo en árabe para que lo sepan. عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي. عن significa narrado de, pero de fulano, de. ¿Qué significa de? Significa narrado de Malik, narrado de Nafa, narrado de hijo de Omar, narrado del profeta sallallahu alaihi wasallam. Ese se llama cadena. 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 Es cadena de narradores. Es cadena de narradores significa los hombres que transmitieron el dicho profético. Los hombres que transmitieron el dicho profético. ¿Quién? Malik, un hombre. Nafi', otro hombre. Ibn Omar, otro hombre. ¿Entendido? Son la cadena de narradores. ¿Entendido? Esa es la cadena. ¿Entendido? Sí. Vamos a poner cadena así para que lo entiendas en español. ¿Okay? Entonces, esa cadena de narradores es el texto sagrado que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam. ¿Ok? Conocimiento del hadith. ¿Qué es su tema? La cadena de narradores y los textos. ¿Acerca de qué? ¿De rechazarlo o aceptarlo? ¿Entendido? Significa esta cadena, cuando es aceptada y cuando es rechazada. Es el texto.
¿Cuándo es aceptado? ¿Cuándo es rechazado? Significa cuándo es reconocido, es palabras del profeta o no. Y cuándo es reconocido que es buena cadena, buenos transmisores y buenos hombres, ¿sí? Son honestos, rectos, ¿entendido? O no, o tiene un mentiroso, o una persona olvidaba, o una persona transmitió sus palabras, como si fueran palabras del profeta. Significa todo esto. Vamos a ver los defectos que podríamos encontrar en el texto o en la cadena de narradores. ¿Entendido? Es el conocimiento del hadith acerca de su definición. Ok. ¿Qué beneficio nos da este conocimiento? Dice, distinguir el hadith auténtico del hadith falso. ¿Entendido? Este conocimiento nos hace saber cuál es el hadith auténtico y cuál es el hadith falso. Significa cuál es el hadith aceptado del hadith rechazado. La virtud de este conocimiento es el hadith de las ciencias más honorables, porque relacionado con el profeta. ¿Entendido? Este conocimiento tuvo honor de relacionarse con el profeta sallallahu alaihi wasallam. Que hablamos de lo que de los asuntos del profeta sallallahu alaihi wasallam. El primer autor de ese conocimiento, el primer hombre que registró ese conocimiento, se llamaba Ar-Rama Hormuzi. Significa al-Qadi, se llama Qadi Abu Muhammad al-Hasan ibn Abd al-Rahman ibn Khallad Ar-Rama Hormuzi. Podemos decir, Abu Muhammad al-Hasan ibn Abd al-Rahman ibn Khallad Ar-Rama Hormuzi. Ar-Rama Hormuzi. Se murió en el año 360 del Hijra. En el año 360 del Hijra. ¿Ok? Esto, conocimiento de términos del hadith. Vamos a ver qué es el conocimiento del hadith. El conocimiento del hadith, todo lo que se atribuye al profeta sallallahu alaihi wasallam, todo lo que se atribuye al profeta, todo lo que se atribuye al profeta sallallahu alaihi wasallam de dichos, actos, aprobaciones, atributos, ¿entendido? Todo esto, narrándolas con sus cadenas de narraciones, de transmisores, y precisar sus palabras o precisar sus textos. ¿Entendido? ¿Qué tema tiene este conocimiento? Tema los dichos del profeta y sus acciones y sus aprobaciones y sus atributos. Atributos significan sus descripciones, sus atributos interiores, sus modales, su genio, y atributos externas como su aspecto, su vestimenta, su físico.
Entonces ahora tenemos la definición de términos de hadith y definición de el conocimiento del hadith. Vamos a hablar sobre la sunna. ¿Qué es la sunna entonces? Término de hadith y qué más, perdón. ¿Eh? Término de hadith y de qué más. Términos de hadith y ciencias de hadith. Ahora hablamos de la sunna. ¿Qué es la sunna? La sunna, según el idioma, es la manera, el método, la manera. Buena o mala, según el sunna. En el idioma. Pero según los sabios del hadith, según el conocimiento del hadith, ¿qué es la sunna? Significa todo lo que se atribuye al profeta sallallahu alaihi wasallam de hechos, actos, aprobaciones y descripción moral o físico o biografía. ¿Entendido? ¿Qué autoridad tiene la sunna en el Islam? La autoridad es el segundo fuente de la legislación. La autoridad de la sunna es el segundo fuente de la legislación y debe considerarla. Es prohibido oponerla. Segunda fuente de la legislación. ¿Ok? Hay leyes que hablan de la autoridad de la sunna. Sura Al-Hashr, ley 7. Al-Hashr significa, voy a sacar la Al-Hashr. Eso es importante, ¿sí? Por ejemplo, si alguien ah, 59 se llama Sura de la concentración. De la concentración. 59. La ley 7. Aparte del hash, ¿sería esa? ¿El qué? ¿Del hash? Hashr. ¿Hash es una y esta, la 59, es otra o son las No, es lo mismas? mismo. Es lo mismo. ¿Ok? Y Sura las mujeres, la ley 80. Y también Sura las mujeres, ley 65. 65 y 80, la Sura las mujeres. Y Sura Al-Imran, ley 31. Esa no es que se lo pueden bajar a abrir, por favor. ¿El qué? ¿A la ley qué? Ok, vamos a ver otra vez. Primero, Sura Al-Hashr, ley 7. ¿Ya? Sí. Sura las mujeres, ley 80. Otra vez, Sura las mujeres, ley 65. Y Sura Al-Imran, familia Imran, ley 31. Esas leyes, siempre debes decirlo cuando hablas de la importancia de la sunna en el Islam. ¿Sí? Vamos a ver qué dicen esas leyes. Dice la ley sobre el Hajj, dice: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Todo lo que les entrega al profeta, acéptalo. Todo lo que les entrega al profeta, acéptalo. Y todo lo que les impida, déjenlo.
evítenlo, abandónalo. ¿Entendido? Ese. Entonces, estas suras las usamos cuando hablamos de qué? La importancia de la sunna, el lugar de la sunna en el Islam, sunna del profeta. Y también sura de las mujeres, man yuti' ar-rasul faqad ata'a Allah. Quien obedezca al profeta realmente está obedeciendo a Allah. ¿Entendido? También la alea sura de las mujeres, فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Dice que juro por Dios que no llegarán a ser creyentes verdaderos hasta que te consideran como juez en todos sus asuntos. ¿Sí? ¿Qué? Ok. Y también, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Dice, si realmente aman a Allah, entonces deben seguirme para que consigan el amor de Allah. ¿Entendido? Entonces todas esas aleyas se usan cuando hablas de la importancia de la sunna en el Islam. ¿Okay? Y pueden conseguir mejor interpretación por las Corán que tienen. ¿Ok? Ok. Seguimos hablando del tema. Un asunto que hemos el otro día mencionado que el imam Abu Hanifa مالك ¿quién más? حنبل إمام الشافعي. إمام حنيفة القرآن y sunna y dichos de los sahaba. Dichos o fatwa de los sahaba. Fatwa de sahaba. Imam Malik, Qur'an y sunna y obra de Medina. Hanbal, Qur'an y sunna y fatwa de sahaba. ¿Qué Shafi? Significa ordenaron. Ellos ordenaron. Dice Qur'an y sunna. El imam Shafi ¿qué hizo? El imam Shafi dijo Qur'an y sunna. Significa sunna es el mismo grado del Qur'an para el imam Shafi. ¿Por qué? Dice que ¿estás bien, hermana? ¿Todo bien? Alhamdulillah. Dijo el Qur'an, la sunna, el Qur'an en el mismo grado. Porque son revelación divina. Por eso el imam Shafi'i lo llamaron el victorioso por la sunna. Significa que dio la sunna la victoria. Puso la sunna en su lugar. En el mismo lugar del Corán. Significa que los dos son revelación. Y después el imam Shafi'i puso consenso. Y después puso otras reglas. Entonces él ordenó Abu Hanifa primero el Corán y la Sunna, y todos primero el Corán y después la Sunna. El imam Shafi'i el Corán y la Sunna en el mismo grado. ¿Entendido? Porque el imam Shafi'i estudió la Sunna, es el narrador del hadith. El imam Shafi'i tiene Musnad al-Shafi'i, ¿entendido? Es narrador. Significa juntó la sunna antes del Bukhari. El Bukhari es un alumno del Shafi'i. ¿Entendido? Entonces, Corán, sunna. Y abajo de Abajo de Corán y sunna, ¿qué dice?
¿Dónde? Aquí, consenso. Hanafi, no Hanafi. Hanafi, Corán Sunna, fatwa de los Sahaba. Fatwa. Nada quería explicarle cómo ordenaron los fuentes de la Sharia. El de Malik, ¿qué dice? Corán, Sunna y obra de la gente del Medina. Todo esto lo van a encontrar en el documento. En el documento de Usul Fiqh. ¿Ok? Ese alguien dice que... Entonces, ¿El de Hanbali qué dice? ¿qué? ¿El de Hanbali qué dice? ¿O Hanbali Hanbali, Corán, Sunna, fatwa de los Sahaba. también? Las fatwas de los Sahaba. La verdad. ¿Sí? Ok. Si alguien dice, entonces, esa es tiene la sunna como importancia en el Islam. ¿Qué hace la sunna? Vamos a decir que hace la sunna. El estatus de la sunna en la legislación islámica. Primero, la sunna explica al Corán. Explica al Corán. La sunna explica al Corán. Hay una alaya en Surat las abejas 44. Alaya 44. Surat las abejas, alaya 44. Dice: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Te hemos descendido al zikr a ti para que les expliques a la gente lo que les fue revelado. Entonces el profeta explica el Corán. Entonces, todos sus dichos del profeta son una explicación. Significa la sunna es la explicación del Corán. ¿Ok? 2. La sunna confirma las enseñanzas del Corán. Hemos antes, número 1, sunna explica el Corán. 2. La sunna confirma las enseñanzas del Corán. 3. La sunna evidencia el abstracto del Corán. Lo abstracto del Corán. ¿Entendido? 4. La sunna pone o inicia reglas, o inicia, tiene la sunna, legisla reglas independientemente del Corán. Significa funda legislación. Significa Allah Azza wa Jal dio al profeta autorización de legislar sharia, o legislar reglas, ¿entendido? O leyes islámicas, ¿ok? Y la nación islámica es la única nación que tiene este tipo de conocimiento. Ninguna nación tiene este conocimiento. Ninguna nación tiene este tipo de conocimiento. El único hombre que fue narrado su biografía, sus actos, sus hechos, hasta sus gestos, es el profeta Muhammad. Nunca sucedió de ningún hombre antes ni después. ¿Entendido? Es una característica de la nación islámica, este conocimiento. Tenemos tres palabras: hadith, khabar, athar. Hadith, khabar, athar. Athar. El hadith, lo que fue atribuido al profeta,
lo que se atribuye al profeta sallallahu alaihi wasallam. Al-Khabar, lo que fue atribuido del profeta y sus compañeros. Java. Al-Khabar. Java. ¿Ok? Al-Athar, lo que se atribuye al compañero nada más. A los compañeros. Los hechos atribuidos a los compañeros del profeta. Sallallahu alaihi wasallam. ¿Ok? ¿Entendido, hermanos? Ok. Tenemos una cosa también. Hay algo que se llama. مرفوع موقوف مقطوع. مرفوع. Vamos a explicar todo esto. مرفوع موقوف موقوف. El tercero مقطوع. ¿Ok? مرفوع مرفوع 2. موقوف y 3 مقطوع. ¿Estas qué son? Son tipos, clases de hadith. Vamos a ver. Al-Marfu', lo que fue narrado del profeta sallallahu alaihi wasallam. Lo que fue narrado del profeta sallallahu alaihi wasallam. ¿Ok? Eso significa, todos los hadices del Bukhari son marfu'a. Todos los hadices de Muslim, marfu'a. ¿Entendido? Significa, todos los hadices de los 6 libros de Sunnah son hadith marfu'a. Significa, atribuido al profeta. ¿Entendido? Hay hadith se llama mawquf. Al hadith al-mawquf, lo que fue atribuido al compañero del profeta. Mawquf. Mawquf. Al hadith al-mawquf. Al-mawquf, lo que fue narrado o atribuido al compañero del profeta, a los sahaba. ¿Ok? Y después el hadith al-maqtu'. Al-hadith al-maqtu', lo que se atribuye a los seguidores de los sahaba. Significa al-tabi'in. ¿Entendido? Lo que es narrado o atribuido a los seguidores de los sahaba. ¿Entendido? Sí. Ok. Tenemos 2 palabras para que, para antes de empezar, para que lo sepan. De los seguidores de los... Hay algo que se llama sanad. Sanad, otro se llama matn. Matn. ¿Ya puedes ver? Sanad y matn. Sanad. 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 ¿Qué es esa sanad? Es la cadena de transmisores. ¿Entendido? Es el sanad. ¿Ok? La cadena de los narradores.
la cadena de los hombres que transmitieron el hadith. El matn, ¿qué es el matn? Es el texto sagrado. ¿Entendido? Es el texto sagrado. ¿Entendido? Es el matn, texto sagrado. ¿Entendido? Sí. Sanad es la cadena de transmisores. Matn es el texto sagrado, el texto profético, la tradición profética. ¿Ok? Sí. Ok. Cadena profética. Mm. Es el. La tradición profética, traducción. Traducción. ¿Todo claro, hermana? Inshallah. Ok. ¿Ya listo? ¿Puedo borrar? Ok. Empezamos. Dice que el hadith se divide a dos clases, según sus caminos, sus fuentes, sus cadenas. ¿Sí, sí? Tenemos mutawatir y ahad. المتواتر المتواتر es el texto sagrado. Texto es el matn. El mutawatir tiene muchas cadenas que llegan al texto, para el texto. ¿Entendido? ¿Entendido? Muchas cadenas para llegar al texto. Muchas cadenas. Significa, ahora les voy a explicar. Mutawatir, continuo, conectado, su cadena, ¿ok? Y también abundancia de narradores, ¿ok? ¿Ok? Ajá. Abundancia de narradores. Abundancia de narradores. Cada círculo de estos es narrador. Pero el ahad es una cadena nada más. ¿Entendido? ¿Entendido? Una cadena. Hay gran diferencia. ¿Entendido? Solo uno. Al-mutawatir satisface el certidumbre. El mutawatir satisface nuestra certidumbre. ¿Certidumbre o incertidumbre? Certidumbre. Certeza, tiene certeza. ¿Ok? Al-ahad no satisface nuestra certidumbre. Significa es un grado menor. Aunque tiene cadena perfecta, pero es una cadena. ¿Entendido? ¿Qué significa? ¿Qué satisface o qué nos beneficia? Conjutar. Conjeturar. Conjeturar. Conjetura. 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 ¿Entendido? Al-mutawatir tiene, cada cadena confirma la otra. Entonces llegó a la certidumbre, a la certeza. Pero el ahad, que tiene nada más un hadith que llegó por un camino nada más, no nos beneficia certidumbre. Nos beneficia conjetura. ¿Entendido? Por esto, en aqida usamos mutawatir, no usamos ahad. ¿Por qué? Aqida debe ser, tener firmeza, certeza. ¿Entendido? Y el hadith ahad no sirve para la aqida. ¿Por qué? Vino por un nada más, un camino nada más. ¿Entendido? Pero mutawatir se usa en el aqida. ¿Entendido? Los asuntos de aqida, la creencia. Hadith ahad no se usa en el aqida. ¿Por qué? No beneficia certidumbre. ¿Entendido? No nos da certidumbre. Nada más da conjetura. ¿Entendido? Sí.
أهل السنة siguen este camino. حديث أحد se usa en el fiqh, en el fiqh, en ciencias de hadith, ciencias del Corán, tafsir, en todo tipo de conocimiento excepto aqida. ¿Por qué? La aqida debe ser basada en tierra firme, certeza, ¿entendido? No ser de hadith ahad con aqida. Por esto, la aqida no se aplica. Lo aceptamos, pero no aplicamos. ¿Entendido? Aceptamos, pero no aplicamos. ¿Cómo qué? Hadith sobre al-Mahdi. ¿Entendido? Al-Mahdi. Hadith ahad. Lo aceptamos, pero no lo aplicamos. ¿Por qué? Es una cadena. Significa, no construimos creencias sobre esta hadith. Esto es. Los chiitas construyeron mucho, sacaron 12 imames, su propio camino. Pero Ahl Sunnah no. ¿Entendido? Y inshallah nos vamos a enseñar varios hadiths ahad para que sepan por qué no se aplica en la aqida. Se acepta, pero no se aplica. ¿Ok? Entonces tenemos hadith mutawatir y hadith ahad. Ya sabemos qué es el hadith mutawatir. El hadith lo que fue narrado de multitudes de narradores. ¿De cuál estás hablando? Al mutawatir. Lo que fue narrado. Lo que fue narrado durante varias generaciones por varios caminos o varios vías o varias cadenas de narradores. ¿Ok? ¿Cuáles son las condiciones del mutawatir? Las condiciones del hadith mutawatir. Significa condiciones que debe cumplir. Significa cuando se juntan esas condiciones en un hadith, lo llamamos hadith mutawatir. ¿Ok? ¿Cuáles son? Uno, que sea narrado por multitudes de narradores. ¿Sí? Dos, multitudes en cada generación. Significa multitudes de narradores en cada generación. Que sea inconcebible acordarse sobre la mentira. Acordarse de transmitir mentiras. Acordarse. Tener acuerdo entre ellos. Que se acuerden de transmitir la mentira. Significa, dices, no, es inconcebible que se juntan sobre mentira. Son muchas personas. ¿Entendido? Sí. Acuerden. Que se acuerden. Que tengan acuerdo. De no contar mentiras. Así. Significa, si son una persona, dos personas, tres personas, es posible que se acuerdan sobre mentiras. Pero cuando 120 narradores en la misma generación, nunca se juntan. ¿Entendido? Nunca se juntan sobre la mentira. Nunca se acuerdan sobre mentira. En transmitir mentiras. Es imposible. ¿Entendido? Es el tercero. ¿Sí? 4. ¿Cómo se llama? La herramienta de transmisión
de la transmisión que sea sentimientos, sentencias, ¿cómo se llama? Que sea usar los ¿Sentidos? sentidos. ¿A través de los sentidos? A través de los sentidos. ¿Entendido? Que sea la manera de transmisión y por medio de sentidos. Como que escuchamos, o vimos, o tocamos. ¿Entendido? ¿Entendido? Sí. Cuando dice el hadith, estuvimos con el profeta y vimos, escuchamos. Eso es el hadith mutawatir. ¿Entendido? Porque muchas personas vieron, estuvieron, escucharon o vieron. ¿Entendido? ¿Ok? El hadith cuando dice, escuchar al profeta diciendo, es más fuerte que el hadith que dice, fue narrado del profeta que dijo. Significa, escuchar al profeta diciendo es más fuerte que dijo el profeta. ¿Entendido? Escuchó directamente. ¿Entendido? Él puede decir, dijo el profeta, tal vez alguien lo dijo, él lo narró. ¿Entendido? Por ejemplo, el hermano Hamza no estuvo, mientras que el hermano Gabriel estaba. Y cuando llegó Hamza, dijo el profeta, dice, el maestro dijo, tenemos que hacer grabación cada semana. Entonces Hamza, cuando llegó el hermano Jaime, le dijo, el sheikh dijo, debemos que hacer. ¿Entendido? Hay diferencia. ¿Quién tiene más grado más alto? La persona que dijo, escuché. ¿Entendido? Este tiene grado más alto. ¿Entendido? Eso es. Ok. El hadith al-mutawatir nos beneficia o alude al conocimiento necesario. ¿Qué significa necesario? Necesario reconocerlo o aceptarlo. ¿Por qué? Porque beneficia certidumbre. Algo definitivo que tiene certeza. Nunca dudes de aceptarlo. Siempre lo aceptes. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el hadith al-ahad? Hadith al-ahad, lo que faltó, una condición de lo que hemos tenido. Del hadith al-mutawatir. ¿Todas estas? No. Aparte ya ahora terminamos el hadith al-mutawatir. Vamos a empezar. ¿Qué es el hadith al-ahad? Hadith al-ahad es el hadith que no tiene esas condiciones y falta algunas de esas condiciones. Le falta algunas de esas condiciones. ¿Qué significa? No fue narrado de multitudes y no tuvo mucha gente de narradores en la misma generación. ¿Qué más? Que no tuvo nada de sentidos en su transmisión. No se usa los sentidos para transmitirlo. ¿Entendido? ¿Cómo se transmite entonces? ¿Cómo? ¿Cómo se transmite entonces? Se transmite por encontrar una escritura, un libro de hadith que el sheikh se murió y su alumno agarró. Mientras que su sheikh también agarró esta escritura de su sheikh, significa un camino nada más, vino por un camino, una cadena. ¿Ok?
el hadith es ese mutawatir y ahad acerca de su camino, su vía. Hay definición de hadith o división de hadith acerca de su rechazo o aceptación. La aceptación o el rechazo. Hadith aceptado y hadith rechazado. El hadith aceptado y rechazado. El hadith aceptado son tres: sahih, bueno o hasan, y da'if. ¿Entendido? El hadith da'if es aceptado, no es rechazado. ¿Entendido? El hadith da'if es aceptado. El hadith rechazado es el hadith mentira. Vamos a ver ahora. Inventado. ¿Entendido? Ok. Ahora vamos a ver. Hadith sahih tiene casi como 6 condiciones. Si le falta una condición, se convierte a hadith hasan. ¿Entendido? ¿Entendido? ¿Para qué entiendan, por favor? Hadith sahih tiene 6 condiciones. Cuando le falta una condición, se convierte a hadith hasan. El hadith al-hasan, si le falta una condición, se convierte a hadith da'if. ¿Entendido? ¿Entendido? Sí. Entonces el hadith da'if es aceptado. No es rechazado. Los dos tercios del hadith da'if. Ahora vamos a ver qué significa da'if. Le faltaba 2 condiciones del hadith sahih. Y la mayoría de los hadiths da'if tienen el mismo significado en otros hadiths auténticos. ¿Entendido? Ahora vamos a ver. Ok. El hadith sahih. ¿Qué es el hadith sahih? ¿Qué es el hadith as-sahih? El auténtico, como dicen. Primero, hadith as-sahih es el hadith la cuya cadena es conectada, la cuya cadena de transmisores es conectada y los cuyos transmisores son rectos, precisos, su matn, el cuyo matn, ¿sabes matn? Su texto narrado de justo, preciso, de otro justo, preciso, de otro justo, preciso, hasta el fin de la cadena. El sahih, el hadith, texto. Ese matn. Ahora tenemos una cadena de transmisores, hombres, duros transmisores.
Cada persona tiene que tener rectitud y precisión. Significa memoriza bien y en su mismo es recto, no miente. ¿Entendido? Dice el hadith as-sahih, narrado de un recto preciso, de un recto preciso, de un recto preciso, de otro recto preciso, hasta el fin de la cadena. Significa desde el inicio de la cadena hasta el fin de la cadena, puros rectos y precisos. ¿Entendido? Es el hadith sahih. ¿Ok? Tal vez es recto, pero no preciso. Y sale el hadith daif. ¿Entendido? ¿Entendido? Sí. Esto es. Ok, entonces el hadith as-sahih, cuyo cadena de transmisores es conectada. Sus transmisores son justos y precisos. ¿Sí? Narrado de justo y preciso hasta el fin de la cadena. Sin tener aquí problemas ni dudas. Tener problemas ni dudas. ¿Qué significa? Problemas, fulano mentía o olvidó. Dudas, fulano mezcló un hadith con otro. ¿Entendido? Ahora vamos a ver los problemas del hadith. ¿Okay? Sin tener nada de problemas ni nada de dudas. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las condiciones del hadith? Empezamos. Las condiciones del hadith sahih. 1. Tener una cadena de transmisores. 2. Cadena de transmisores conectada, continua. 3. Los transmisores o los narradores deben ser justos, rectos y precisos. 4. No tener duda. Narradores deben ser justos y precisos. No tener dudas ni problemas. ¿Ok? Dudas y problemas. Dudas y problemas respecto a la narración. Y también dudas y problemas en el texto. Porque a veces el sahabi narra el hadith por sus propias palabras. Por esto llegó muchos hadiths con el mismo significado, pero muchas palabras diferentes. ¿Entendido? Pero según el sahabi, ¿memorizaba bien desde la primera vez? ¿O memorizaba desde la segunda? ¿O memorizaba desde la tercera? ¿Entendido? O no memorizaba los textos, nada más entendía y transmitía su entendimiento según sus palabras. ¿Entendido? ¿Esos pueden ser los hadith ahad? ¿Pueden ser esos los hadith ahad? ¿Hadith sahih? No, ahad. ¿Ahad? Ajá. Ahad, hemos dicho Sí, ahad. sí, pero digo, los que explicaba con sus propias palabras el sahaba, ¿o no? No. Okay. No. Ahora vamos a ver. Okay. Cuando ponía el compañero sus palabras, cuando transmitía el significado por sus palabras, tiene un grado menos. Okay. ¿Sí? ¿Ok? ¿Y qué significa rectitud y qué significa precisión? Rectitud significa tiene temor de Allah. Temor de Allah le impide de mentir. No comete pecados. Precisión
¿Qué es la precisión? La precisión es la habilidad de memorizar los hadices y entenderlo, memorizar el hadiz y entenderlo y transmitirlo como lo haya escuchado. Esa es la precisión. ¿Entenderlo qué pasó? Hay dos tipos de precisión. Precisión de memorización, como alguien memoriza el Corán y lo recita como lo han memorizado. Ahí hubo narraciones así. Las cosas del hadith lo memoriza. Como el Imam al-Bukhari, cuando escuchaba el hadith, lo tenía de memoria al escucharlo. Por eso un día lo recibieron en Samarcand. Samarcand es una ciudad encima del Irak. Y se juntaron como 70 personas. Entre la gente hubo 70 personas. Mezclaron las cadenas de narraciones, de transmisores, con los textos. Significa, pusieron la cadena de narración de un hadith con otro hadith. Y el texto de otro hadith con otra narración de hadith, de transmisores. Y mezclaron todo, vuelto, y le echaron la cara del Imam Bukhari. El Imam Bukhari se sentó y dijo, acerca de tu hadith, 70 personas, acerca de tu hadith, su cadena está mal. La cadena correcta es de fulano, de fulano, de fulano, de fulano, de fulano, dijo el profeta. El otro dijo, tu hadith, el texto está mal. El texto correcto, de fulano, de fulano, de fulano, de fulano, de fulano, del profeta sallallahu alaihi wasallam. El texto dice 70 personas. Corrigió los hadices de aquí nada más al escuchar. Y cómo pudo escuchar cada persona con sus hadices, ¿entienden? Cómo pudo atribuir el hadiz a su... Es el Imam Bukhari. Es el Imam Bukhari. Y cuando querían examinarlo en esto, cuando vieron esto, sí, es un imam. El Imam Bukhari, sobre el Imam Bukhari, tuvo consenso de 300.000 sabios. Reconocieron su imama en el hadith. ¿Entendido? 300.000 sabios de hadith, le dieron el reconocimiento como imam en el hadith. ¿Entendido? Entonces hay precisión de memorización del pecho, del corazón. Hay otra precisión de escritura. Escribe como ustedes ahora, escriben lo que escuchan. Y debe que escribirlo como lo ha escuchado. ¿Ok? ¿Qué es el problema del hadith? O el problema de la narración, el problema de la cadena de transmisores. Una persona confiable narra un hadith diferente a lo que narraron los otros confiables. Un confiable narra un hadith diferente a lo que narran las multitudes confiables. ¿Entendido? Eso es un problema. ¿Entendido? Significa una persona confiable te entrega noticia diferente a multitudes de confiables. ¿Qué te dijimos? Significa viniste de la calle. Mucha gente dice, cuidado, hay saltantes aquí. Cuidado, toda la gente, cuidado. Y te encuentras conmigo, no hay ¿entiendes? No hay asaltantes, no hay. Ese problema se llama shaz. Shaz significa tiene problema. ¿Entendido? Lo que narra del hadith narrado por un confiable
diferente a lo que fue narrado de otros confiables. ¿Entendido? Confiable contra grupo de confiables. ¿Entendido? No sabemos a quién aceptamos, a quién rechazamos. No sabemos. ¿Entendido? Diferente a los de Sí. ¿Qué? De lo que comentaba de Imam Bukhari, el consenso fue de 300.000. 300.000. Ah, 300.000 sabios. Sí. Le dieron el reconocimiento como imán. Ok. ¿Sí? El imam Bukhari dice cuando escribía, ¿no?, su libro, hacía ablución y rezaba 2 horas, rezaba casi toda la noche, antes de poner escribir el hadith. Por cada hadith. Por cada hadith. ¿Ok? Ok. Entonces, hemos hablado sobre el primer hombre, el primer autor del conocimiento de los términos del hadith. Vamos a hablar sobre el primer autor de los hadices del profeta. ¿Quién fue el primer hombre que juntó los hadices del profeta? Imam se llamaba Az-Zuhri. Az-Zuhri. El Imam Az-Zuhri fue el primer hombre que juntó los dichos del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y fue alguien con él también, fue el quinto califato recto, Omar ibn Abdul Aziz. El quinto califato recto, Omar ibn Abdul Aziz. Fue califato de los musulmanes y sabio también, juntaba los dichos del profeta sallallahu alaihi wasallam. Pero ¿quién fue famoso y continuó? Al Imam Az-Zuhri. Zuhri. Al Imam Az-Zuhri. ¿Ok? Entonces, ¿en dónde podemos encontrar el hadith sahih? ¿En dónde podemos encontrar? En Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. ¿Ok? ¿Ok? Ahora vamos a pasar por Bukhari Muslim es suficiente para el hadith sahih ahora. Pero hay muchos libros hablan del hadith sahih. Inshallah, después, más adelante vamos a enseñarlo. Nada más estoy tomando una manera muy sencilla para que no se confundan. Y después el hadith sahih hablamos sobre el hadith al-Hasan, hadith el bueno. Hadith al-Hasan, el bueno. El hadith sahih
Hadith al-Hasan menos de precisión del Hadith al-Sahih. Tienen precisión, son precisos. Pero la precisión de los narradores son menos del Hadith al-Sahih. ¿Ok? ¿Entendido esto? Sí. Y vamos a ver qué es el Hadith al-Sahih. Hadith al-Hasan es el hadith el cual cumple con los requisitos del hadith al-Sahih, salvo que algunos de los narradores tienen precisión menos de la precisión del hadith al-Sahih. ¿Entendido? Entonces, ¿cuáles son las condiciones del hadith al-Hasan? 1. Atribuido al profeta, sallallahu alaihi wasallam, o narrado del profeta. La cadena de narración es conectada, continua hasta el profeta. 3. No tiene problemas de transmisión ni dudas de los narradores. ¿Entendido? ¿No tiene que pagar? Problemas de la narración ni dudas de los narradores. Y 5. La precisión de algunos de los narradores es menos de la precisión del hadith al-Sahih. ¿Y cómo podemos saber? ¿Cómo podemos saber que es hadith sahih? Cuando se dice fulano es veraz. Fulano no tiene problema. Fulano confiable pero se equivoca a veces. Fulano es veraz pero a veces se ilusiona. Todo eso son ejemplos sobre la precisión de los narradores del hadith al-Hasan, el bueno. ¿Ok? ¿Entendido? Okay. Mira. Entonces, ¿qué es el hadith daif? El hadith daif. El hadith daif es el hadith el cual no cumple con algunas de las condiciones del hadith auténtico. No cumple con algunas de las condiciones. ¿Entendido? ¿Entendido, hermanos? Okay. El hadith daif es el hadith que no cumple con algunas de las condiciones del hadith sahih o el hadith el auténtico. El hadith el hasan también. Si le falta una condición de los dos, se convierte en hadith daif. Una condición.
no dijimos todas las condiciones. Todas las condiciones es hadith inventado, mentira. ¿Entendido? Si le falta una condición, es hadith da'if. Eso no significa es rechazado, es aceptado también. ¿Sí? Entonces, ¿qué es las causas de la debilidad de la narración? El hadith da'if. ¿Qué cosas causan debilidad del hadith? Uno, la ¿Causan debilidad del cadena? sí. La cadena está rota, significa inconectada, inconectada. Natalia. Cadena de transmisores inconectada. ¿Ok? ¿Qué significa inconectada? ¿Es como interrumpida? Sí, pero ¿cómo es? Significa algunos de los narradores no se encontró con su sheikh. Nada más escuchó o leyó su libro y narró el hadith de su sheikh cuando su sheikh se murió. Significa no se encontró con su sheikh. ¿Entendido? O sea, no lo escuchó directamente. No lo escuchó directamente. Esto es. ¿Entendido? Debe encontrarse con su sheikh, escuchar, entender y después memorizar el hadith y después tener la capacidad de narrar el hadith como lo haya escuchado de su sheikh, con precisión. ¿Ok? Si no lo hace, entonces se convierte el hadith a hadith da'if por la interrupción de la cadena de transmisores. El segundo, la debilidad del narrador en su precisión. La debilidad de la precisión. ¿Cómo que? La debilidad del narrador por falta de memorización, no memoriza bien, olvida, se ilusiona. O el narrador es desconocido. El narrador es desconocido. ¿Entendido? Cuando venga un narrador de la cadena, ¿quién es? No sabemos quién es. No sé, ¿quién fue Muhammad? No. ¿Cuándo vivió? ¿En dónde vivió? ¿Con quién aprendió? ¿Cuáles fueron sus amigos, sus maestros, sus alumnos, sus vecinos? No sabemos nada de este narrador. Entonces el hadith es débil por este narrador desconocido. ¿Entendido? Ok. Ok. Hay algunos déjame. Entonces tenemos dos ramas. Motivos de la debilidad de la narración. Hemos dicho una cadena inconectada y un narrador desconocido. ¿Ok? Cadena desconectada nos genera 7 formas de hadices débiles. ¿Entendido? Significa desconexión de la cadena nos saca 7 tipos de hadith débiles. ¿Entendido? Vamos a verlos ahora. Pero no quiero que fijen mucho en lo que digo, porque son términos muy raros, pero concentran nada más en lo que se escucha. Primero,
primer hadith daif se llama el hadith al-mursal. Al-mursal. Al-mursal es lo que narra el seguidor del profeta directamente. ¿Qué es el hadith al-mursal? El hadith, aquel que no tenga en su cadena los compañeros del profeta. No mencionó los compañeros del profeta. Un seguidor no se encontró con el profeta, lo narra del profeta. ¿Cómo debe encontrarse con el profeta para narrar? ¿Entendido? No entiendo. Vamos a ver. Aquí no es solo el profeta. Podría ser, pero también es hadith. ¿Ok? Y después sahabi. Aún no auténtico. Y después tabi'i. Y después tabi'i del tabi'i. Lo que pasa, el hadith al-mursal, un tabi'i narra el hadith del profeta. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam. Mientras que este tabi'i no encontró con el profeta. Saltó al compañero. No mencionó al sahabi. ¿Entendido? Pero mientras que debe mencionar al sahabi. ¿Entendido? En el primer hadith, mursal. Mursal. Es el mursal. ¿Qué significa mursal? Enviado. ¿Qué significa enviado? Envía la cadena al profeta directamente. ¿Entendido? Es el mursal. El segundo se llama al-munqati'. 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 Tenemos una cadena. Se ausente del medio de la cadena dos narradores. ¿Entendido? Dos narradores. ¿Qué significa? Significa este narrador manda la cadena hasta este narrador, mientras que entre los dos 300 años. ¿Entendido? Significa hay dos personas escondidos. Es cadena conectada. ¿Entendido? Cadena desconectada. ¿Entendido? Eso se llama munqati'. Munqati' roto. Desconectado. ¿Ok? Y después el hadith esa es la mitad de la cadena. ¿Entendido? Cuando se ausente los dos narradores en la fin la cadena se llama mu'dal. Hadith al-mu'dal, lo que se ausente de su fin de la cadena, dos narradores. ¿Entendido? Y al contrario hay al-mu'allaq, lo que se esconde dos narradores de su inicio. ¿Entendido? De su inicio. Dos narradores. Hay hadith se llama hadith mursal oculto. ¿Qué significa? Estamos estudiando ahora. Todos los que están aquí son narradores. Narran mis clases. Mientras que hubo otro, escuchó algunas clases, empezó a narrar mis clases, pero no se encontró conmigo, no me conoció, no fue alumno. Ese es el hadith mursal oculto, escondido. Por eso hay términos que no nos va a beneficiar mucho. Nada más quería que tengan la imagen en su...
Hay hadith, se llama hadith ambiguo. 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 El hadith ambiguo, el hadith que tiene un narrador que no se mencionó su nombre real. Se llama Abu Ahmad o Abu Abdullah. ¿Quién es Abu Abdullah? ¿Qué es su nombre? O sea, el papá de Abdullah. Pero ¿quién es el papá de Abdullah? ¿Qué su nombre es? No saben. ¿Entendido? Ese se llama ambiguo. Hadith ambiguo. Tiene un narrador desconocido su nombre. ¿Ok? ¿Entendido, hermanos? Sí. Ok. Entonces, ¿Descanso? Faltó uno, pues nada más van 6. sí, yo asalté muchas cosas. Nada más quería que imaginan, ¿sí? El hadith daif no significa inventado, una mentira, no. Hadith tuvo un problema en su cadena. ¿Entendido? Un problema en el texto. Vamos a ver en el texto. ¿Ok? Jalisco con problema en el texto. Ah, sí, mira. El hadith, el problema es que es como problema de caligrafía. Caligrafía nada más. ¿Entendido? Ahora vamos a ver, ¿ok? Vamos a ver. Hadith al-Shaz. Hadith Shaz significa raro. Raro. ¿No? Claro. Raro. ¿Qué raro? Es lo que narra el confiable diferente a la narración de los confiables. Es shaz, es raro. Qué raro. El hadith que tiene problemas se llama el mu'al. Hadith mu'al. El mu'al tiene un juicio, un veredicto incorrecto. ¿Entendido? Un veredicto incorrecto. Mu'al tiene información incorrecta. Aunque la cadena es correcta, cadena conectada, sus narradores son precisos, rectos, pero la información que tiene es incorrecta. Es un hadith mu'al. Hay hadith se llama mudraj. Mudraj. Hadith mudraj significa, ¿qué significa mudraj? Mudraj significa cuando se mete entre las palabras del hadith explicación, una explicación, como que Abu Huraira dijo, asbighu al-wudu, hadith, wailun lil-a'qab min al-nar, hay de los tobillos del infierno. ¿Entendido? Abu Huraira dijo, perfeccionan su wudu, hay de los tobillos del infierno. Entonces, la palabra perfección su wudu es explicación de Abu Huraira, no es de su profeta. Entonces se llama hadith mudraj, significa meter explicación dentro de las palabras del hadith. ¿Ok? Mudraj. Hay hadith se llama maqlub. Maqlub, ¿cómo se llama? Maqlub, vuelto. Volteado. Volteado. ¿Qué significa? Macluba. Volteado. Significa mencionar un narrador antes del otro. ¿Entendido? Mencionar un narrador antes del otro. Es hadith maqlub. Hay otro hadith, hay otro tipo de hadith. Agregar un narrador a la cadena. Este narrador no está en la cadena. ¿Entendido? ¿Ese cómo se llama?
es el que tiene narrador extra, agregado. Hadith de narrador agregado. Hay un hadith se llama al-Muttarib, contra el establecido que Muttarib no tiene establecimiento. Inestable. Inestable. Hadith inestable. Hadith narrado por formas opuestas, cada forma opuesta a la otra. Significa, es difícil juntar entre todas las narraciones. Significa, un hadith dice el profeta se fue a tal lugar, el otro dice el hadith, el profeta no fue a tal lugar. No se puede juntar entre las dos narraciones. No puede arreglar entre las dos narraciones. Uno dice información opuesta al otro. ¿Entendido? ¿Entendido? Sí. Eso se llama inestable. No se puede juntar entre sus narraciones. Hay hadith se llama al-Musahhaf. Al-Musahhaf. Al-Musahhaf, lo que tiene falta de puntos. Falta de puntos. ¿Qué falta de puntos? Musahhaf significa falta de puntos. Por falta de tentas agregan puntos aquí. ¿Entendido? Dice que Abbas es el dedo del profeta. O Ayyash es uno de los salaf. ¿Entendido? Podemos dejar iguales. ¿Entendido? ¿Entendido? Falta de puntos, por falta de puntos. ¿Entendido? Es musahhaf. ¿Sí? Lo que se cambia el nombre del narrador por falta de puntos. ¿Ok? Hay el musahhaf. Tiene cambio del nombre del narrador por falta de puntos. Hay hadith se llama al-Muharraf. Al-Muharraf. Falta de vocal, cambio en el nombre del narrador por falta de vocal. Tiene salam y salam. Salam, salam. Si borramos el shadda, iguales. ¿Entendido? No sabemos a cuál, a salam o a salam. Eso se llama muharraf. ¿Entendido? Y después el hadith, el puesto, inventado. El hadith impuesto, inventado. El hadith mentira. Atribuido al profeta falsamente. ¿Falsamente? Así. ¿Entendido? Nada más quería que supieran cuáles son las formas del hadith al-da'if. ¿Entendido? ¿Eso es que significa el hadith da'if rechazado o aceptado? Aceptado. ¿Entendido? No es rechazado. Ok. Descanso y regresamos. Hasta que vea mi café frío. Dime.